Muy bien. Bienvenidos a su programa Sociedad Literaria del Genio Emprendedor y del Buen Gusto, patrocinado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nosotras somos Fanny Meléndez y Suela Inés. Cada programa entrevistamos a un escritor hondureño para conocerlo en su vida personal, además de la literaria. Hoy tenemos el placer de entrevistar a ver, Fanny, si nos presentas a nuestro... José Antonio Funes, uno pues de los baluartes más importantes y grandes que tenemos en el país, y estamos pues más que orgullosas de contar con la presencia de José Antonio. Para comenzar, José Antonio, cuéntenos cómo fueron sus inicios en el quehacer literario. Muchas gracias Fanny por esa generosa presentación. Pues inicios literarios comenzaron muy temprano, en mi infancia diría, un poco de mis estudios de la escuela. Tuve la dicha de encontrarme con la lectura, primero por iniciativa propia. Me gustaban las lecturas en los libros de texto. Ahí empezó a picar un poco ese interés por las fábulas, por los relatos, por los poemas. Digamos que ahí comenzó todo. Después, como no tenía libros en la casa, ya en el colegio fue mi profesor de español el que me motivó a la lectura. Un poco con las lecturas que teníamos obligatorias en español, ¿sí? Con el Lazarillo de Tormes, por ejemplo, que me encantó, con algunos capítulos del Quijote. Y esto fue muy importante para mí porque he pensado siempre que detrás de un escritor o detrás de un gran lector siempre hay un buen profesor de español detrás. Y de ahí la importancia y la responsabilidad que tenemos los que enseñamos español o los que enseñamos las letras para crear lectores y para cambiar también, digamos, a nuestros alumnos como seres humanos, porque la lectura nos ayuda mucho a humanizarnos y nos ayuda a sobrellevar la vida ordinaria que tenemos. Maestro, ¿qué escuela, qué colegio? Y no sé si se acuerda del nombre de ese maestro o de esos maestros. Sí, totalmente. Yo comencé mis estudios de escuela en una escuela rural de las compañías bananeras. Afortunadamente teníamos todas las condiciones pedagógicas, teníamos una escuela de lujo, digamos, para los trabajadores. Era una escuela privada también, con profesores contratados por la compañía. No nos faltaban los textos escolares, los cuadernos, los lápices. Íbamos con zapatos a la escuela. Sí. y se puede decir que no viví precariedades como estudiante escolar. Después en el colegio estudié en el Instituto Patria de la Lima. El primer año fue un instituto privado, pero después fue oficializado. Y el profesor que me ayudó a ambientarme en la literatura y en las lecturas fue el profesor Moisés Landaverde, un mártir de los años 80, ya que fue víctima de la violencia de la doctrina de la seguridad nacional en esa época, simplemente por pensar diferente. ¿La escuela actual está cumpliendo un papel positivo en el fomento a la lectura? ¿O qué será lo que podríamos mejorar?
Pues digamos que no estoy muy familiarizado con la educación actual todo en la escuela primaria, porque hace mucho tiempo que dejé de ser profesor. Yo estudié para ser profesor desde la universidad, en mi bachillerato en letras, con una orientación pedagógica en español. Después estudié una licenciatura en literatura en la universidad, también para ser profesor de educación. Y me formé en la Universidad de Salamanca con un doctorado en literatura americana, también con la idea de trabajar en la universidad. Pero a mi regreso se me cerraron todas las puertas, que todas las puertas de las universidades públicas y privadas, y al no encontrar un puesto de trabajo, tuve que comenzar a trabajar con el Estado, lo que yo nunca había soñado, ser un burócrata. Pero tengo mis ideas de cómo debe funcionar la lectura en la enseñanza, quizá desde antes de la educación primaria, desde la educación preescolar hasta la educación universitaria. La clave es que al profesor le guste la lectura y que el profesor lea, porque un profesor que no lee y que no está motivado por la lectura no puede transmitir esa motivación, no puede dar lo que uno no tiene, ni puede animar cuando está desanimado. Fanny. José Antonio, Sí, Fanny. de la infancia y de esa escuela tan eficiente y esos profesores que fueron, pues, vamos a decir, los iniciadores de esa gran labor en su vida laboral y en su vida, pues, artística. Vamos a ver qué obras recuerda así como que lo marcaron, que hicieron, que nunca se le olvidó. Que hasta el día de hoy usted recuerda esas lecturas, esos autores, esas obras. Muy bien. Con gran alegría, ¿verdad? Bueno, recuerdo también a mis profesoras de escuela, la profesora Eloína Escalón, la profesora Vilma Morales, bueno, no es la actual la actual funcionaria del Estado, la profesora Rosa María Carías, y los textos que aparecían en los textos literarios que aparecían en los libros de español siempre llamaron mi atención. Eran poemas de García Lorca, poemas de Francisco de Quevedo, eran fábulas de Esopo, de Samaniego, eran libros que seleccionaban bien las lecturas para la edad de los niños, que eso también es importante. Una lectura apropiada a la edad, al interés. A veces tratamos de obligar a leer, obligamos a leer a los estudiantes con lecturas que no les corresponden y más bien terminan detestando los libros. Y sobre todo ahora que los libros tienen una competencia enorme con las tablets y con los teléfonos, ¿no? Con la tecnología. Entonces hay que enseñar a amar a los libros y amar la lectura. ¿Será este acercamiento con los libros digitales o las lecturas digitales tendrá más pros que contras, o cómo lo mira usted? ¿Cuál es su visión? Y yo creo que tiene más ventajas. Ajá. Porque recuerdo cuando estaba incluso estudiando en la universidad, era difícil tener acceso a algunas obras literarias clásicas, sí, y algunos textos de crítica literaria. Hoy en Internet podemos encontrarlo todo. Sobre todo los libros clásicos que son de fácil difusión, que no tienen que consultar sobre los derechos de autor para poder publicarlos. Hay bibliotecas enteras en
en Internet. Entonces, eso tiene muchas ventajas. Para la gente que tenga interés en buscar libros, ahí los tiene. No solo el conocimiento literario, sino el conocimiento científico, filosófico, sociológico. Ahora nadie tiene excusa para no leer, ¿sí? Y claro, el Internet es un arma de doble filo, eso sí, uno no sabe qué es lo que se puede encontrar y cada quien encuentra lo que busca, ¿no? Sí. José Antonio, volviendo a la pregunta anterior y para completarla, mejor dicho, completarla, vamos a ver de los autores hondureños, de los libros hondureños, ¿cuáles fueron aquellos muy importantes en su formación temprana? Bien. El primer libro que yo descubrí por un azar en la escuela fue una antología de la poesía amorosa que había publicado Julio Escoto como a mediados de los años 70. Ahí entonces comencé a leer a los poetas hondureños, desde los modernistas, bueno, los románticos también, los modernistas y los poetas más actuales. Luego, ya en escuela, escuchaba el nombre de algunos poetas, Roberto Sosa, como Óscar Acosta, ya orientado por mis profesores de español. Y esto pues me animó más a descubrir una poesía diferente, ya una poesía, digamos, de vanguardia, de verso libre, a descubrir el ritmo y la música en el verso libre, lo que no es muy fácil para un lector, ¿sí? Adaptarse de una lectura de autores clásicos, sobre todo del siglo de oro, o modernistas con poemas con rimas perfectas, con sonetos, a descubrir el verso libre de los poetas contemporáneos en Honduras. ¿Vale la pena escribir y publicar actualmente? Yo creo que sí, sí, vale la pena que estemos aquí reunidos, pienso, y yo me considero una persona feliz gracias a mi profesión, no solo como diplomático hoy. Yo creo que me sirvió mucho para llegar a ser diplomático el haber publicado libros, el haber ganado un premio un premio importante de estudios históricos con mi trabajo doctoral sobre Froilán Turcios. Sí. Me sirve en la vida diaria, me ha servido en otros ámbitos, en Honduras y en el extranjero, tener por lo menos temas de conversación cuando la gente se interesa por la cultura o por la literatura hondureña. Un gran escritor, Froilán Turcios. ¿Por qué sí. Froilán Turcios? ¿Por qué? Bien. Cuando uno realiza estudios de doctorado, pues hay que seleccionar un tema para su tesis. En la Universidad de Salamanca yo hubiera podido estudiar a Miguel de Unamuno, hubiera podido estudiar a Antonio Machado, a Juan Ramón Jiménez, y no hubiera habido ningún problema. Sin embargo, consideré que la literatura hondureña estaba muy escasa en estudios sobre autores importantes. Pensé en Froilán Turcios porque me llamó mucho la atención, en primer lugar, las memorias de él como personaje histórico, social, político del país, como escritor, como periodista, como... multifacético. Un poeta, sí, un escritor multifacético, como promotor cultural,
creador de revistas, Sí. periódicos. Bueno, me interesó mucho este autor y vi que los estudios que había sobre él no eran suficientemente importantes, no abundaban mucho en información y habían sido realizados por personas que no visitaron un archivo, que no investigaron. Fue así que decidí tomar ese reto de estudiar la obra de Turcios. Un reto, digo, porque la profesora Carmen Ruiz Barrio Nuevo, que era mi directora de tesis, tampoco conocía bien el autor. Yo tuve que llevarle libros de Turcios. Ella había oído hablar de él, porque Turcios no era en ese momento un escritor muy conocido en el modernismo. Se conocía porque lo había mencionado en algún momento Rubén Darío u otros escritores modernistas. Pero mi profesora también fue descubriendo a Turcios conmigo y ella misma me orientó para poder abordar la obra del autor. Me dio algunas bibliografías donde me señaló autores vinculados al movimiento cadentista, y el mismo también me iba guiando sobre las lecturas de él, que yo tuve que descubrir en bibliotecas de Europa, de Estados Unidos, ya que en Honduras pues no había libros de Uno de los grandes problemas. de esa categoría, sí. Sí. Es más, a veces encontramos allá los libros y acá no. Así es. Sí. Esta es una experiencia muy importante que quiero compartir con ustedes. Sí. Las obras de Turcios, los primeros libros de él, Mariposas, que publicó en 1896, de ahí publicó Renglones en 1912, de ahí publicó en 1914, publicó un libro de prosas y de poemas, una miscelánea, prosas nuevas. Publicó El vampiro. Bueno, la mayoría de estos primeros libros de Turcios no están en ninguna biblioteca de Honduras, cuando yo lo buscaba. Ahora creo que algunas personas como Rolando Catán o Francis Seaman, que tienen acceso a comprar libros en el exterior, tienen algunos libros, pero no había en la Biblioteca Nacional ni en ninguna parte de Honduras estos libros. Tuve que buscarlos en bibliotecas del exterior, en Alemania, en Estados Unidos, en Costa Rica. No solamente libros, sino también revistas para poder descubrir a Turcios. Y eso es muy triste para un país, no contar con las obras de sus autores fundadores de sus literaturas. Sí, fíjese, maestro, que por eso estamos con Fanny en este tipo de plática con los escritores. Eso que usted mencionó hace un momentito, que muchas veces buscamos la biografía de los autores y hay una información por un lado, a veces la información es falsa. Por eso, Sí. una de las preguntas que nosotros hacemos en esta entrevista, si Fanny me lo permite, es, ¿nos podría decir usted de su propia voz dónde nació? ¿Qué fecha nació? ¿Sus datos? Bueno. Sí, es que... sí. Bueno, esto se puede encontrar fácilmente, pero bueno, sin ningún problema. Nací en Puerto Cortés el 12 de septiembre de 1963 y... ¿Tuvo alguna vez un seudónimo como escritor? No, nunca hice uso de seudónimos y no estoy de acuerdo con ellos. Quizá cuando participé en un concurso del colegio por primera vez y pedían seudónimos, pero ya no me acuerdo siquiera. Y no he vuelto a participar en concursos poéticos.
Fanny. Sí. No le escucho. El micrófono, creo, Fanny. Perdón, gracias. Es que he Sí. tenido algunos problemas técnicos porque en esta zona está lloviendo a cántaros. Es terrible cómo está lloviendo. Y me perdí una parte de lo que dijo, de la pregunta que hice anteriormente vinculada con las obras literarias en Honduras preferidas por usted y que lo marcaron en la infancia. Sin embargo, escuché que era de poesía, ¿verdad? En el género lírico. Vamos a ver, es por eso que su obra es más poética que narrativa, porque he visto que ha publicado unos 4 obras de poesía o más. Entonces, ¿esa es una de las razones, José Antonio? Sí, digamos que yo me incliné desde el principio más por la poesía que por la narrativa, pero no porque no me gustara la narrativa. Sucedía que no consideraba que tenía mucho talento para desarrollar obras, escritos de narrativa. La poesía me apasionó más y escribir versos cuando uno es niño, pues a veces es muy fácil, ¿no? Poco a poco uno va descubriendo que la poesía es un oficio serio y que necesita también de cierta disciplina, de ciertos niveles de estética, pero me he ido adaptando a ello, ¿no? Y creo que he madurado un poco y que algunos de mis libros pues han gustado también al público. Pues yo soy una de las que gusta de su obra y Muchas gracias. vamos a ver relacionándolo con la siguiente pregunta. ¿Usted ha publicado estas obras en Honduras o fuera del país, José Antonio? ¿Ha pensado en hacer una antología de su obra para que lo conozcan las nuevas generaciones? ¿O vamos a ver si nos pudiese explicar o dar a conocer? Sí, es una buena pregunta porque hacía muchos años que yo no publicaba nada. Desde el año 1996 que llegué a España, me dediqué por completo a estudiar la obra de Froilán Turcios. Bueno, todavía la sigo estudiando. Todavía sigue siendo de interés para mí toda información que pueda obtener del autor. Y a veces me escapo al Archivo Nacional también a indagar. Pero yo creo que Turcios me absorbió bastante. Digamos que el ensayo, que es lo que más he publicado últimamente, ha ocupado mucho mi interés en la escritura. He escrito poemas, pero no con la idea de publicar libros, ¿sí? Es decir, escribo poesía, pero no escribo libros. He estado publicando mucho en antologías y en otros idiomas, en otros países también. He participado en más de 25 antologías en diferentes idiomas. Y eso me ha permitido estar un poco activo también. En París también fui profesor de literatura en 2 universidades, una en Toulouse y la otra en la Universidad de Angers, cerca de París, que me permitió también continuar con mi ejercicio como académico, ¿no? Y motivarme también para continuar con la lectura, porque mi trabajo no estaba muy relacionado con las letras. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Maestro, ¿qué debe hacer la sociedad actual para fomentar hábitos de lectura, para acercar a la lectoescritura a estas nuevas generaciones? ¿Qué piensa?
Bueno, es una responsabilidad social, es cierto, de toda la sociedad es responsable de la formación de los niños, sobre todo, porque ahí es donde comienza la curiosidad por leer, la curiosidad por descubrir otros mundos del mundo ordinario donde se vive. Otras realidades quizás más utópicas, más coloridas, imaginativas, más fabulosas, que la realidad razona, en que nos debatimos a diario de violencia, de absurdos, de inseguridad, de malas noticias casi siempre. Pero para los niños, la responsabilidad comienza con la familia. Y como le digo, algunos niños tienen la suerte de nacer y crecer en el seno de familias que les ayudan a descubrir la lectura. Por ejemplo, comencé leyéndoles cuentos, contándoles libros, y ahora son grandes lectores, y antes de acostarse, a mí se me olvidaba a veces leerles un cuento y venían ellos a exigir: papá, es que no has leído un cuento antes de acostar. O sea, en otras familias se les enseña a los niños a orar, a hacer oraciones antes de acostarse, y eso debería ser así para la lectura también, habituar a los niños a que ellos exijan las lecturas y los libros. Y en la educación, por supuesto, la tarea es de los profesores. Y como les dije, algunos algunos estudiantes tienen la dicha de encontrarse con profesores que les motivan a leer, profesores que son lectores también y que aman la lectura. Pero es cierto que hay muchos profesores, incluso de español, que no están ahí porque aman los libros y la lectura, sino porque consideraron que era una carrera fácil con la que se podían ganar la vida y con la que podían obtener un título también para poder formar parte de las personas que tienen un trabajo en Honduras. Mire que esa era la siguiente pregunta, que si usted le leía a sus niños. Entonces, Fanny tiene la pregunta de cierre ya. Vamos a ver, José Antonio, vinculando eso Sue dijo hace unos 10 minutos más o menos que uno de los objetivos de este programa, de este proyecto, es que ustedes nos hablen de sus vidas personales, de lo que pasa con ustedes, digamos, vaya, cómo fue aceptado por su familia nuclear, sus hijos, su familia, el oficio de escritor. Bueno, yo conocí a la madre de mis hijos en la Universidad de Salamanca y ella estaba estudiando lingüística también. O sea, no había ninguna diferencia en ese sentido. Fue un poco difícil al principio porque ella venía de otro país, de Francia, y la enseñanza para los niños era bilingüe. Ella les leía cuentos en francés, les enseñaba canciones en francés y yo les leía cuentos en español y canciones también en español. Sí, así es. En la familia nunca hubo ninguna, digo en la familia mía, no hubo ninguna dificultad, ningún inconveniente por el tema de la lectura o de los libros. Siempre hubo mucho respeto para lo que yo hacía, para mis desvelos, para levantarme, cuando me levantaba a las 2, 3 de la mañana porque se me ocurría escribir algo. Que lo hacía con mucha discreción y respeto, pero bueno,
siempre se requiere de cierto grado de tolerancia también de la otra parte, ¿no? Y cuando a uno lo aceptan desde el principio, ya saben cómo puede ser también la convivencia después. Muchas gracias, José Antonio. ¿Cómo ha sido, ya para finalizar, cómo ha sido el proceso editorial en las obras que usted ha publicado? ¿Ha sido tortuoso? ¿Ha sido fácil? Cuéntenos. Bueno, he tenido mucha suerte porque mi primer libro lo presenté a la editorial universitaria cuando yo era un desconocido en Tegucigalpa. Había publicado algunos poemas en una revista de San Pedro Sula que circulaban a nivel nacional también, la revista Tragaluz, por ejemplo. Ah, sí. Y en Diario Tiempo publiqué en una sección que se llamaba Cronopios, que dirigía Helen Umaña, una buena profesora y amiga. Luego me presenté a la editorial con un manojo de poemas y pensé que era fácil publicar. Y mi amigo Segifredo Infante, que en ese tiempo era director de la editorial universitaria, me facilitó la publicación de ese libro. El consejo editorial lo aceptó y lo publicaron en 1989. Luego, el segundo libro apareció en 1990, ¿sí? Y ahí me ayudó Julio Escoto. Julio Escoto me ayudó a diseñarlo, a diagramarlo, y un par de amigos pusieron el dinero para publicar el libro. No gasté ni un centavo. En España conocí a un profesor de la Universidad de Dresde, un profesor que enseñaba literatura hispanoamericana, se interesó por mi poesía y lo presentó a la Diputación de Málaga en España, y aceptaron también publicar mi tercer libro, Agua del Tiempo. Buenos padrinos ha tenido. Sí, he tenido padrinos. Sí, porque es que si me piden a mí que yo financie un libro de poesía, seguramente no lo voy a hacer porque voy a perder dinero. Sí. Somos testigos de eso. Sí. Necesita uno alguien que lo apoye, ¿no? Que le diga, mira, este libro tuyo, si lo publicas, te vamos a apoyar, por lo menos, para que te lo compren. Pero publicar un libro así, a secas, y luego ubicarlo en una librería es para que pasen los años y quizá dentro de 10 años ya le digan a uno, bueno, ya no nos quedan libros, pero ya lo que uno ha invertido ya no sirve. Maestro Funes, tenemos solo un par de minutos, unos 3 minutos. Me gustaría, ya que mencionó eso, ¿qué podríamos decirle a estos jóvenes que están ilusionados, que escriben poesía, que quieren publicar en este momento? ¿Qué palabras podemos dejarles a ellos? Bueno, poesía o narrativa, ¿no? Por supuesto. No, que continúen, que no se desanimen, pero que también a la par se formen, que lean, que estudien. Al principio uno cree que escribe un poema en la noche y al día siguiente ya va a estar publicado, y que cuando se publique el poema se va a parar el tráfico, ¿no? En la ciudad y en el mundo. Pero no es así. Yo creo que hay que tener paciencia, hay que ser exigente y hay que escuchar también a la gente que sabe, si tienen un amigo, un profesor u otro escritor que les pueda ayudar a orientarlos, pero no lanzarse así y creerse poetas de la noche a la mañana. Muy buenos consejos. Bueno, cerremos entonces. Muchas gracias, José Antonio, por haber accedido a estar con nosotros esta tarde, y con esto estamos despidiéndonos, amigos, seguidores del programa La Sociedad Literaria del Genio Emprendedor y del Buen Gusto. Ha sido un placer estar con ustedes y contar con la presencia de este connotado autor.
Mucho gusto y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Saludos Muchas gracias. a todos y a todas. Muchas gracias a usted, maestro. Hay una cosita que se me quedó pendiente. ¿Dónde encuentran sus libros? Buena pregunta. Se va a publicar un libro próximamente. Se ha publicado un plaquete ahí que se llama Postales Ardientes, que lo publicó una editorial de El Salvador, la Chifurnia. Es un cuadernito de poesía y creo que está en las librerías. Sí, pero próximamente me va a publicar una editorial importante de Honduras, una antología, y yo voy a publicar un libro. Voy a ver si lo puedo financiar, voy a ver. Estoy valorándolo, porque ya son poemas nuevos, poemas inéditos, la mayoría. ¿Sería el quinto libro, José Antonio? Sí, bueno, digamos el sexto. El sexto. Bueno, aquí cerramos entonces. Muchas gracias a los dos. Para servirles. Buenas tardes. Mucho gusto. Buenas tardes. Gracias.